vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo aplicar lo que hemos visto en el video anterior, es decir, cómo construir un diagrama de bloques, en este caso para un sistema físico establecido, ¿no? La idea es la siguiente: nosotros tenemos un sistema físico, vamos a extraer algunas relaciones matemáticas, las relaciones matemáticas que gobiernan el sistema, y luego esas relaciones matemáticas las vamos a tratar de representar, tal como vimos en el video anterior, mediante un diagrama de bloques. Y recuerden, para representar un conjunto de ecuaciones matemáticas mediante diagramas de bloques, pues no es que exista una única representación, existen en general muchísimas. Algunas de ellas son más interesantes o más importantes, en particular para, por ejemplo, el estudio de control automático o el diseño de sistemas mecatrónicos. Bien, entonces nuestro ejemplo va a ser muy sencillo, es un sistema mecánico traslacional. Esto representa el suelo, una pared. Vamos a imaginar que por acá hay un resorte. Una masa. Acá se está representando que este es un cuerpo que tiene una masa m, el cual, y estos dos circulitos representan unas rueditas. Y más que importar que hayan o no rueditas, lo que interesa es que, o lo que se trata de representar es que el suelo no ejerce ninguna fuerza sobre el móvil, ¿no? Es decir, las rueditas, por así decirlo, hacen que el móvil pueda deslizar libremente, ¿no? Simplemente es para representar eso. Vamos a imaginar que el sistema es accionado por alguna fuerza externa, F de t, y el resorte tiene una constante K. Así de sencillo, ese es nuestro sistema físico. Lo que vamos a hacer ahora es construir un diagrama de bloques de ese sistema físico. Entonces, primer paso, extraigamos todas las ecuaciones del sistema. ¿Eso qué significa? Pues tratemos de encontrar o visualizar qué ecuaciones o qué principios fundamentales se cumplen, y esos principios pues están representados o quedan establecidos por ciertas relaciones matemáticas, ¿no? Podríamos decir eso. Vamos a denotar por X a la posición de la masa. Esto usualmente se denota así, simplemente se suele colocar una flechita con un pedacito, un segmento de recta, ¿no? Y lo que está diciendo esa gráfica es que similar a lo que vimos antes, ¿no? Muy similar, de hecho es idéntico a las gráficas que habíamos visto antes cuando vimos los sistemas de ingeniería. Lo que representa es que X es la posición de M, ¿no? Sin embargo, en este tipo de gráficas no se dice respecto de qué punto se está midiendo la posición, ¿no? En ese sentido queda un parámetro por ahí no definido, ¿no? Porque otra cosa sería de repente que yo coja desde acá y diga, oye, esta distancia le llamo X. En verdad, para propósitos prácticos y también teóricos, no hay esa necesidad generalmente, ¿no?, de establecer en qué punto se toma la referencia, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, en el instante t igual a 0, la masa se encuentra en x igual a 10, si es que lo mido desde acá. Pero si es que lo mido desde otro punto, podría decir en t igual a 0, la masa se encuentra en x igual a 3, ¿no? Y si es que lo cojo justo ahí donde está, pues, es decir, hago que coincida el origen del eje X con la posición de la masa en el instante t igual a 0, pues en ese caso X valdrá 0 cuando t vale 0, ¿no? Entonces, ahí hay una constante arbitraria que en general no interesa mucho, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar nosotros con esta gráfica de acá. Y si ustedes se dan cuenta, ya que el resorte está conectado a la masa, pues podríamos utilizar la misma variable X para la elongación del resorte. Entonces podríamos decir, oye, X es la cantidad que se ha estirado el resorte, y justamente la cantidad que se estira el resorte es la misma cantidad que la masa se mueve, ¿no? Claro, repito, de acuerdo a cómo establezcamos nuestro origen, pues de repente habría que agregarle una constante, ¿no? Entonces, lo usual acá sería
en términos rigurosos, decir lo siguiente. En términos rigurosos sería decir lo siguiente. Vamos a imaginar que tal como está dibujada, tal como está nuestro dibujo ahorita, así tal como está, el resorte está sin comprimir, ¿no? Y sin estirar. Entonces, si el resorte se estirara, la masa estaría por acá, ¿cierto? Entonces, a esa distancia le llamamos X, ¿no? Entonces, o imaginemos mejor esto, no quiero malograr la figura, vamos a imaginar que tal como está acá, el resorte ya está estirado un poco, se ha estirado un poco respecto de su posición inicial. Entonces vamos a dibujarlo con rojo, ¿dónde estaría el resorte sin estirar? Ahí. Y acá estaría la masa, ¿no? Y vamos a imaginar que este puntito, la masa ocupa un volumen, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en un punto de esa masa para decir que la masa está ubicada en cierta posición, ¿no? Porque la masa tiene varios puntos, ¿no? Entonces cogemos uno, cualquiera podría ser de esta masa, cogemos por ejemplo este punto de acá por facilidad, ese es el punto que representa la ubicación de esa masa, ¿no? Y ese punto, acá es en azul cuando está estirado y en rojo cuando está sin estirar, ¿no? Ese punto sería el de acá. Entonces vamos a definir X como la cantidad que se ha estirado el resorte. Entonces sería X, profesor, ahí en esta figura ya queda claro, sería esa cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque acá este punto representa la posición de la masa antes de que se estire, cuando no esté estirado el resorte en absoluto, y acá cuando ya se estiró cierta cantidad, ¿no? Esta distancia es X, sería la cantidad que se ha estirado. Claramente X, si toma un valor positivo, significa que en verdad, efectivamente, el resorte está estirado, pero eventualmente X podría tomar un valor negativo, lo que significaría que más bien el resorte está comprimido, ¿no? Entonces queda claro también que X representa la posición de la masa respecto de este punto de acá, ¿no? Es decir, estamos tomando como punto de referencia el extremo del resorte cuando el resorte está sin comprimir. Eso es lo que usualmente se hace, pero a veces lo hacen sin que te cuenten toda la historia, ¿no? Simplemente ponen esto y ya uno tiene que asumirlo, ¿no? Pero se trata de eso, no se trata más. Se trata de simplificar un poquito para que no aparezcan algunas constantes por ahí, ¿no? Ya está, entonces definido X podríamos definir la velocidad. Para la velocidad no hay tanto problema, ¿no? Porque se entiende que es la velocidad respecto de un sistema de referencia inercial, el cual se supone que es la Tierra, ¿no? Lo que está acá rayado, la Tierra y la pared. Entonces eso se representa así nada más, V. Bien, yo diría lo siguiente, podríamos, para que quede bien claro antes de poner de frente la ecuación, podríamos, a veces, con un poco de práctica, podemos rápidamente sacar la ecuación, ¿no? Pero si recién estamos empezando, lo mejor, en el caso de los sistemas mecánicos, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre por cada uno de los elementos, ¿no? En este caso, empezando por el resorte, vamos a dibujar el resorte solito. Vamos a imaginar que el resorte está estirado, ¿no? Y simplemente en el dibujo, ¿no? Porque en verdad la relación matemática que obtengamos es válida tanto si el resorte está estirado o comprimido. Entonces, solo para propósitos gráficos, vamos a imaginar que el resorte está estirado y por tanto hay fuerzas en los extremos, ¿no? En el caso ideal, cuando el resorte no tiene masa, pues se puede demostrar que las fuerzas en los extremos tienen que ser siempre iguales y opuestas. Eso también ya lo vamos a ver nosotros después. Tiene una constante K y lo que se cumple en el resorte, o también la ley del resorte, es la ley de Hooke, que me dice que F es igual a la constante por la cantidad. Si F es una fuerza de estiramiento, pues por la cantidad que se ha estirado, ¿no? X. Ya está. Haríamos algo similar para la masa. Por acción y reacción, pues si F es la fuerza que ejerce la masa sobre el resorte, la fuerza que ejercerá el resorte sobre la masa tiene que ser igual y opuesta. Ah, acá le estábamos llamando F también, ¿no? Hay que cambiarle de nombre, F sub K, para no equivocarnos, F sub K. Fuerza sobre el resorte, F sub K, y por acá estaría F.
¿no? Y ahora decimos qué relación matemática, que es consecuencia de algún principio físico, se cumple acá. Yo diría suma de fuerzas igual masa, segunda ley de Newton, ¿no? Escojo un sentido, puede ser hacia la derecha, suma de fuerzas hacia la derecha igual masa por aceleración hacia la derecha. Entonces pondríamos F menos Fk, tiene sentido contrario, es igual masa por aceleración, ¿no? En su forma escalar, porque solamente estamos trabajando en una dimensión. Profe, las rueditas, ya. Vamos a poner esto de la siguiente manera, Fk. Esa aceleración es la aceleración definida como positiva hacia la derecha, ¿no? Es decir, es exactamente la derivada de la velocidad que habíamos definido antes. Derivada respecto del tiempo de la velocidad, ¿no? Y la velocidad a su vez es la derivada respecto del tiempo de la posición, ¿no? Entonces tendríamos derivada segunda de x respecto del tiempo al cuadrado, ¿no? A veces se suele escribir la derivada de una variable poniéndole un puntito, ¿no? Y nosotros vamos a tratar de utilizar esa notación para ponerlo un poco más sencillo, ¿no? Entonces esto de acá se suele escribir como v punto, el punto se entiende derivada respecto del tiempo, y esto se suele escribir como x dos puntos, ¿no? Segunda derivada respecto del tiempo. Entonces eso escribimos acá. Ya, ahora solamente tenemos que unir ambas. Bueno, en este caso sencillo, simplemente eso implica reemplazar. Tendríamos por tanto f menos fk menos kx es igual a mx dos puntos, ¿no? Bien, ya no hay más ecuaciones matemáticas, ya hemos unido las dos que nos interesaban, y obtenemos esta ecuación de acá, ¿no? En este caso particular solamente hay una ecuación. Esta ecuación es suficiente para describir el comportamiento del sistema, pero en general yo voy a tener más bien, o vamos a tener un sistema de ecuaciones, un conjunto de ecuaciones, ¿no? Entonces ahora ya podemos empezar a construir el diagrama de bloques, y antes de construirlo vamos a identificar las variables, que en este caso son dos nada más, son F, fuerza y posición, ¿no? Bueno, esta x dos puntos es la segunda derivada de esta variable. Entonces la relación entre x y x dos puntos es relativamente sencilla, es una doble integración, ¿no? La cual se puede representar fácilmente. Ya, pasamos ahora a construir el diagrama de bloques. Lo primero que tenemos o una forma de ayudarnos a construir el diagrama de bloques, es tratando de ver qué variables en la ecuación aparecen junto con sus derivadas, ¿no? Y en este caso x, ¿no? X aparece y también aparece alguna de sus derivadas. Entonces la relación entre x y cualquiera de sus derivadas puede ser construida mediante bloques tanto de derivación como de integración. Entonces nosotros vamos a construir para este ejemplo dos diagramas de bloques diferentes, uno utilizando bloques de integración y otro utilizando bloques de derivación. ¿De acuerdo? Vamos a empezar utilizando bloques de integración. Decimos, ¿cómo relaciono x con su segunda derivada utilizando bloques de integración? Pues sencillo, ¿no? Digo, por acá voy a colocar un bloque de integración, por acá va a ingresar x dos puntos, es la entrada a este bloque, la salida de ese bloque va a ser x punto, ¿no? Y necesitaré claramente otro bloque de integración. Y por acá tendré x. Ya describí mediante diagrama de bloques la relación entre x y x dos puntos. Ya, pero eso no es todo, ¿no? Tengo que plasmar esa relación matemática ya. Entonces yo digo, oye, yo puedo visualizarlo de la siguiente manera. ¿Recuerdan lo que hablamos de poner a la izquierda las salidas y poner a la derecha las entradas? Ya, podríamos hacer eso, ¿no? Una forma de hacerlo es la siguiente. Podríamos colocar, podríamos visualizar esto como la suma de dos términos, ¿no? F menos kx me da mx dos puntos. Entonces vamos a ponerlo así. Mx dos puntos, la salida va a ser igual a, simplemente estamos volteando esto,
f menos kx. Y ahora vamos para allá y decimos el término mx dos puntos. ¿Cómo está relacionado con x dos puntos? Pues solamente multiplicándose por m, ¿no? Entonces tendríamos que colocar por acá un bloquecito. Algo así. Acá sería mx dos puntos, ¿no? Mx dos puntos, para que me dé x dos puntos, lo tengo que multiplicar por 1 sobre m, ¿no? Lo que estoy haciendo únicamente es construir, por así decirlo, este término de acá. Yo ya tengo el x dos puntos, lo único que estoy haciendo es construyendo hacia atrás, si se podría decir así, hacia atrás, porque yo también podría construir hacia adelante, ¿no? Si me dicen a partir del x dos puntos construye el x, uno lo puede construir hacia adelante utilizando integrales o hacia atrás utilizando derivadas, como ya lo vamos a hacer en la segunda parte, la segunda forma de construir un diagrama de bloques. Entonces hacia atrás estoy construyendo el mx dos puntos. Mx dos puntos es igual a f, la suma de dos términos, ¿no? Entonces ahí podría utilizar yo un sumador. Diría, acá está mi sumador. Tiene que sumar eso, el f, y restarle el kx. Acá está el f. Y el kx, para tener el kx, lo puedo hacer teniendo el x y multiplicándolo por la constante k. Y el x lo tengo por acá. Entonces, vamos a hacer esto. Ahí está, f menos... Ah, me faltó el k, ¿no? Vamos a multiplicarlo entonces por acá. Tengo x, por tanto acá tendré... Ah, me falta la flechita. Kx, f menos kx. F menos kx es igual a mx dos puntos. Y ya está, terminamos. A veces es usual lo siguiente, ¿no? A veces se requiere conocer alguna variable del sistema en particular, alguna variable es muy importante. Por ejemplo, podríamos decir, yo quiero conocer la posición, ¿no? Entonces lo que a veces se suele hacer es continuar esta flechita y dejarla así nada más, ¿no? Dejarla como abierta a la posibilidad de que podamos unir este sistema con algo más, ¿no? O que de repente podamos realimentarlo para un sistema de control. Entonces esto es bastante común, y para terminar esta primera parte podríamos dibujar una línea que represente una frontera, ¿no? La frontera del sistema, y diría el sistema tiene una entrada f y una salida, la cual es x, y todo eso que está en la línea punteada roja ahora puede ser representado de la siguiente manera. Simplemente un bloquecito representa todo lo que está en rojo, que le llamo sistema, entrada f y salida x. ¿No? Estoy representando lo mismo, solo que acá no estoy detallando qué cosa hay adentro. Acá sí estoy detallando qué hay adentro mediante operaciones matemáticas sumamente sencillas. Lo que vamos a hacer ahora es construir un segundo diagrama de bloques que represente exactamente la misma ecuación y exactamente al mismo sistema, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer utilizando bloques derivadores. Entonces partimos de manera similar a como lo hicimos antes. Decimos cómo relacionamos el x con el x dos puntos, es decir, vemos qué variables se encuentran en la ecuación con sus derivadas, cómo las relacionamos, y podríamos decir, profesor, antes como lo hicimos antes era, si yo integro dos veces el x dos puntos, me sale el x. Y yo podría decir ahora, si yo derivo dos veces el x, pues me sale el x dos puntos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dibujar de frente ya dos bloquecitos de derivación. Y decimos, si acá tengo x, acá tendré x punto, primera derivada, derivo de nuevo, segunda derivada, ¿no? Ya está, ya relacioné x con su segunda derivada, y ahora lo que diría es cómo ordeno esta ecuación para poder completar el diagrama de bloques. Parece que igual necesitaríamos un sumador, ¿no?
yo podría decir, ya no me servirá de repente esta forma, sino que más bien me servirá una tercera forma, ¿no? Porque esta forma de acá pusimos el mx dos puntos a la izquierda porque era la salida, iba a ser la salida del sumador, ¿no? La salida del sumador, la cual luego multiplicada por 1 sobre m me daba el x dos puntos. Entonces en este caso, más bien ya no sería el x dos puntos, sino el x, ¿no? Entonces lo que tendríamos que buscar es que en el lado izquierdo esté el término con x, es decir, el kx, ¿no? Tendríamos por acá kx es igual a f ¿no? Kx es igual a f menos mx dos puntos, y esta ecuación de acá es la que pasamos por acá. Diríamos, necesito construir el término kx, entonces acá sería 1 sobre k, ¿no? 1 sobre k, y acá tendría kx, ¿no? Kx por 1 sobre k me queda x, y por acá ya estaría el sumador más, vamos a borrar un poquito esto, f, y diríamos kx es igual a f menos mx dos puntos, f más menos mx dos puntos, ¿no? Y de manera similar a como lo hicimos antes, lo construimos a partir del x dos puntos. Ahí está, sería m, ¿no? Mx dos puntos, por acá entra m, acá tendríamos mx dos puntos, ¿no? Recuerden que a cada cable de señal o a cada flechita se le asocia una variable, ¿no? A esta flechita de acá y a esta de acá está asociada la variable x dos puntos, a esta de acá la variable mx dos puntos, y así. Entonces tendríamos ya f menos mx dos puntos es igual a kx. Entonces esta sería una segunda forma de representar el mismo sistema. Igual que antes nosotros podríamos trazar una frontera, ¿no? Trazar una frontera y podríamos describir el sistema o resumir el sistema de la siguiente manera, ¿no? Sistema, entrada f y salida x dos puntos. Profesor, pero entonces no son iguales porque acá arriba la salida es x y acá abajo la salida es x dos puntos. No, de hecho no es así. De hecho la salida yo la puedo escoger, ¿no? Yo acá corto esto y simplemente el sistema ya no tiene salida, ¿no? Se quedó sin salida y eso no cambia nada. Las ecuaciones siguen siendo las mismas, no pasó nada, ¿no? Yo podría más bien sacar de acá, ¿no? Algo así, vamos a ponerlo mejor por acá para que se vea más, que se entienda mejor. Ahí diría, esta es la variable x, ¿no? Y esta ahora tendría exactamente lo mismo que acá arriba, ¿no? Es decir, ya estaría representando acá un sistema con entrada f y con salida x, con salida posición igual que antes, ¿no? Entonces miren, en ambos casos es un sistema con entrada f y con salida posición, ¿no? Este diagrama de bloques compacto, resumido, es idéntico. Sin embargo, dentro, lo mismo, el mismo sistema con entrada f y con salida posición, es decir, lo mismo que vimos por acá, puede ser representado de dos maneras distintas, ¿no? Bueno, en este caso, estas dos formas serían las más comunes. De hecho, esta de acá en verdad es más utilizada incluso que la de acá. Porque es más fácil manejar de repente las variables que ya aparecen, ¿no? Las integraciones. Pero en verdad, si ustedes se ponen a jugar un poco, pues encontrarían otras formas de representar la misma ecuación. Hay muchas formas, ¿no? Nosotros principalmente nos vamos a enfocar en la de acá, en la que contiene integradores. Entonces vamos a procurar siempre, o al menos siempre que no se diga lo contrario, vamos a procurar de construir los diagramas de bloques utilizando integradores y no utilizando derivadores.